Soy Emi Padilla, directora del periódico digital Criterio.hn, un medio independiente fundado en Honduras en el año 2015 para abrir el cerco mediático que actualmente impera en nuestro país. La idea de nosotros y el compromiso es hacer periodismo independiente. En Honduras hacer periodismo no es fácil, porque nos enfrentamos a una situación de violaciones de derechos humanos, en un sistema de dictadura que se ha instaurado y que ya fue concretizada a partir del 27 de enero con un gobierno ilegítimo en poder de Juan Hernández, una persona que violentó la Constitución de la República, manipuló la institución hondureña para validar una reelección, y el 26 de noviembre hay fuertes indicios de un fraude electoral que llevó a la Organización de Estados Americanos a no validar estos resultados del Tribunal Electoral. De hecho, esta organización, la Organización de Estados Americanos, OEA, recomendó la repetición de las elecciones porque no había certeza en los resultados. Para el periodista de Honduras actualmente es muy difícil porque existen leyes que impiden el libre ejercicio del periodismo, la libertad de expresión. Existe una reforma al artículo 335b del Código Penal que establece como terrorismo el hecho que el periodista divulgue por cualquier medio de divulgación información que tiene que ver con acciones de protesta del pueblo. El periodista puede ser requerido por la justicia, puede ser encarcelado hasta por 6 años de ir preso, y eso no debe existir en un sistema democrático. También tenemos una ley de secretos donde se brinda información hasta por 25 años. Nosotros como periodistas, que debemos ser el balance, debemos ser un quinto poder para auditar los gobiernos, no podemos hacer esa tarea porque existe una ley que brinda la información pública que tiene que ver con compras, con contratos, con licitaciones. Es decir, que quien esté en el poder no puede ser auditado, y eso no puede ser en un gobierno democrático, en un sistema justo. Los servidores públicos tienen que dar cuentas cómo manejan los recursos del Estado, porque los recursos del Estado son del pueblo, y el periodista tiene que informar a la sociedad, tiene que auditar a los gobiernos, y así como está la situación, nosotros no podemos hacer esa labor. Aparte, existe una ley también que le da canje publicitario a los medios de comunicación, porque hemos visto los medios de comunicación en Honduras están sirviendo al régimen actual y lo han venido acompañando. Después del golpe de Estado en Honduras ha habido un acompañamiento de los medios de comunicación y de los sectores de las élites económicas, de las iglesias, a un sistema que se ha implementado y que se ha impuesto. Los medios de comunicación que están al servicio del gobierno no pagan impuestos en Honduras, no pagan servicios públicos, y eso no puede existir en un país donde se supone hay democracia, por lo tanto es una dictadura. Entonces el periodista también se ve amenazado cuando hace su labor en la calle de reportero, cuando cubre manifestaciones, es presa fácil de ataques, de lanzamiento de bombas lacrimógenas. De hecho, también han resultado, en los enfrentamientos que se dan con el pueblo, han resultado periodistas heridos. Aparte de ese escenario de represión en las calles por la actual coyuntura, Honduras también es uno de los países donde hay más violencia contra de los periodistas. Según un informe de Reporteros Sin Fronteras, Honduras se ubica en el lugar 148 de 170 países donde hay más agresiones a la prensa. Actualmente, según Reporteros Sin Fronteras, Honduras es el tercer país de América Latina donde hay más ese tipo de violencia, únicamente superado por Cuba y Venezuela. Y en las acciones de crimen, también superado únicamente por México. O sea, Honduras para el periodista es muy difícil porque si no eres atacado por el poder político económico, también puedes ser presa de los grupos criminales, del narcotráfico, de las maras y pandillas. Ya. Y bueno, ya explicó un poquito cómo es trabajar en la calle haciendo
reportajes de manifestaciones, pero ¿cómo se mira aquí en su trabajo día a día esta situación de como control de gobierno para el trabajo de un periodista? Como ejemplo, en Criterio, nosotros en el año 2016 fuimos víctimas de una campaña de estigmatización por publicar noticias, darle seguimiento a actos que involucraban a la banca. Entonces sacaron una campaña en redes sociales donde decía que el compañero Jorge Burgos, que es el editor, y su servidora, éramos promotores del caos, éramos promotores de la inestabilidad en Honduras por publicar noticias. Entonces giraron nuestras imágenes de fotografía, nos convertimos en un blanco para cualquier ataque que pudiera hacer. Posteriormente, nuestro medio fue atacado de manera cibernética. Tuvimos apoyo de una organización internacional que ahora nos brindó el sitio web. Estuvimos fuera de línea casi un mes porque los ataques eran permanentes. Tenemos una denuncia en el Ministerio Público. Como el Ministerio Público es también parte del estamento controlado por el hoy hombre que gobierna Honduras de una manera espuria, el Ministerio Público no ha hecho ninguna investigación. Nosotros no sabemos qué va a pasar con nuestro caso porque sí hubo los ataques, hay constancia de eso, hubo un proceso de evaluación técnica por parte de nuestro webmaster. Él nos sigue informando que de hecho los ataques continúan, pero como ahora el sitio está protegido, ya no es fácil botar la página, botar el sitio. Entonces, eso nos preocupa porque la situación sí se dio en el 2015, 2016 contra nuestro medio. Ahora que ya existe una dictadura, los escenarios pueden ser peor y nos preocupa que aparte de esas campañas que ya tuvimos de las redes sociales, luego se nos botan el periódico, ¿qué puede pasar ahora? En un país donde no hay seguridad para ningún ciudadano y donde la prensa está en un nivel alto de vulnerabilidad. Bueno, el acompañamiento puede ser para que la prensa en Honduras trabaje de manera normal, puede ser a través de organizaciones que promuevan y que tengan injerencia en protección de derechos humanos, de la libertad de expresión, que hagan injerencia. Existe una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hagan injerencia directa ante esta oficina para que en Honduras se respeten los derechos a la prensa. También se instauró un mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos, para los periodistas, pero este mecanismo está también manejado por el mismo régimen. Entonces nosotros no podemos tener confianza en un mecanismo que supuestamente protege la acción o el trabajo de la prensa. También podría ser a través de apoyo para financiar proyectos de investigación, porque vivimos en un país donde el control mediático es acompañado también el gobierno con los medios tradicionales. Ellos son los que tienen la hegemonía de los medios en Honduras. Los medios alternativos o independientes son pocos y carecen del apoyo financiero. En Honduras, quienes tienen las grandes cadenas, que tienen el poder mediático, son los dueños de las corporaciones que hacen negocios con el gobierno y ellos tienen una sociedad. De hecho, existe una ley que ellos canjean la publicidad con el gobierno, ellos reciben dinero, no pagan energía eléctrica, no pagan ningún servicio público, no pagan ningún tipo de impuesto y ellos hacen negocios con el gobierno. En tanto, la prensa independiente o prensa alternativa adolece de apoyo financiero. Es muy difícil en una situación donde existen violaciones de todo tipo y donde no existe el apoyo económico, es muy difícil salir adelante con un medio de comunicación. La gente ya no cree en la prensa tradicional, está buscando alternativas y ese es el momento que hay que aprovechar para apoyar a los medios alternativos para que estos
le lleven la información al pueblo y que no se queden con la mentira que les cuentan los medios corporativos. Existe el Comité por la Libre Expresión, que es el que vela cuando tenemos algún problema y nos da acompañamiento, pero sí creo que adolecemos de una organización ya diferente, que no solo sea para defensa de la libertad de expresión, sino que sea como para agruparnos, para hacer esa red. Creo que necesitamos dar ese salto. Uniendo, creo que podemos hacer un medio grande. Si todos los medios nos unimos y llevamos una agenda donde podemos trabajar en común, creo que podemos hacerlo, pero de momento no nos hemos unido para hacer esa comunidad de medios.